en los retos, en los desafíos que tenemos en la educación. La madre es una maestra, la primera maestra. Por eso digo que la madre juega un papel tan preponderante, porque si una madre no le da los primeros pasos de enseñanza, de enseñarle las primeras plegarias al Señor, de cómo se dirige uno a Dios, de cómo dar las gracias, de cómo ser amable, de cómo ser honrado, de cómo ser una persona que cuando llegan los mayores tú le brindes el mejor asiento, que ya no lo estamos respetando. Los enseñamos a respetar a los mayores, como antes, cuando veíamos esas madres viejitas que antes se envejecía. Primero, a los 50, 60 años ya una persona era una envejeciente adulta y nosotros nos compadecíamos de ella. Y por gracia de Dios, a los 50 y a los 60 somos mujeres productivas todavía y seguiremos siendo, porque cada vez la ciencia llega en avance. Pero si el ser humano no se humaniza, si el ser humano no penetra en las sociedades, en su primera sociedad que es su núcleo, su familia, no vamos a lograr que una tecnología nos dé el amor, el sentimiento más profundo que tiene el ser humano, que nos dé la moral, que nos dé el de decir gracias, Señor, de amanecer cada día dando gracias, de tener un ángel de la guardia. ¿Por qué no? ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos que cada uno ha nacido con su ángel? Qué bello poder decir, en nuestra familia tiene sus ángeles que nos cuidan. Señor, en este mes, en este día de la familia, humanicémonos más, seamos más comprensibles con los demás, seamos más solidarios con las familias que vemos que están rotas, las familias donde han tenido tantos inconvenientes y han enfrentado tantos desafíos sin que una mano amiga le brinde, aunque sea un consejo. Por eso tantos suicidios, tantas madres que maltratan a sus hijos. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué está pasando? Estamos faltos de humanizarnos, de ver al vecino cuando grita, cuando maltrata a las personas, y nosotros nos quedamos indefensos, nos quedamos indolentes, más bien indolentes. Somos una sociedad de indolentes. Nos está arropando el materialismo. La tecnología no es para dañarnos, es para saberla utilizar. Y vamos a utilizarla también en nuestra familia para comunicarnos de una manera más productiva, porque este programa todo es para producción. Así es que seamos familias productivas, capaces y emprendedoras. Hasta luego. Para mí, mujer productiva significa satisfacción. A través de ella puedo proyectar mi creatividad, lo que sería la innovación de un programa diferente. Entrevistar a mujeres destacadas, mujeres de éxito, para mí son heroínas de República Dominicana. Siempre decimos, ¿quién será la próxima? ¿Qué impacto dejará en esas mujeres que la van a escuchar? Entonces, para nosotros ha sido de gran satisfacción este espacio, donde nos inspira a crecer e inspira a crecer a todas aquellas mujeres que nos ven y nos escuchan. Me siento muy reconfortada por poder hacer Mujer Productiva Radio y por tener la oportunidad de hacerlo a través de masradiord.net. Mujer Productiva es un espacio que día tras día satisface las necesidades de escuchar historia de vida. Así que te invito a seguir escuchando Mujer Productiva Radio.
buenas tardes. Señoras y señores, ya comienza Mujer Productiva Radio. Es un placer saludarles a todos los que nos conectan cada viernes de 3 a 4 de la tarde, transmitiendo en audio y video HD por la web, por TuneIn, Facebook Live, Periscope, Twitter, más radiord.net. Les habla Jacqueline Zorrilla. Bienvenidos a Mujer Productiva Radio, un espacio para inspirar a crecer. Quiero inicialmente pues disculpar el hecho de que Ana no está esta tarde con nosotros, se siente indispuesta de salud, pero ya más adelante pues la tendremos nuevamente con nosotros. Y esta tarde nos acompaña una mujer que preside una fundación que ayuda a contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en el país a través de la concienciación de la problemática. Ella es Yanira Fonder de Hernández, es presidente de la Fundación Vida Sin Violencia. Señores, este programa llega a ustedes gracias a nuestros colaboradores, Fundación Innovati, institución que promueve el reconocimiento, difusión y aplicación de conocimientos sobre la promoción a la innovación empresarial y emprendimiento. EGID, empresa de generación hidroeléctrica dominicana, líder en generación de energía eléctrica e impulsor del desarrollo y la economía nacional. Hexecon, comprometidos con tu seguridad. Y Grupo Benz, empresa de asesorías de publicidad y marketing. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Mujer Productiva Radio, y también a través de másradiord.net. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos. No esperes que llegue un líder, hazlo tú mismo, persona a persona. Sé fiel a las cosas pequeñas, pues en ellas reside tu fuerza. Madre Teresa. Acompaña Yanira Fonder de Hernández, presidente de la Fundación Vida Sin Violencia. Yanira Fonder de Hernández es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en el año de 1987. Tiene diplomados en Violencia Intrafamiliar, Prevención del Abuso Infantil, Manejo de Conflictos, impartido por el Episcopado Dominicano, entre otros. Es articulista del periódico digital Aplatanao News, en el que cada lunes escribe en la columna Promoviendo la Paz, sobre temas que contribuyen a crear conciencia sobre la necesidad de la educación en valores para lograr la sana convivencia y armonía con la que merecemos vivir. Desde el año 2009 preside la Fundación Vida Sin Violencia. La Fundación Vida Sin Violencia, por la labor realizada, ha recibido diversos reconocimientos. En enero del año 2017, la Cámara India de Comercio, Consulado y la Embajada de la India le otorgó el Premio Mahatma Gandhi de la Paz y la No Violencia por el compromiso de promover en la sociedad una cultura de paz. Yanira, bienvenida a Mujer Productiva Radio. El honor es nuestro. Gracias por la oportunidad que nos brinda. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, para introducirnos en el tema, el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se habían rebelado contra el régimen de Trujillo en República Dominicana. En reconocimiento a la valentía de ellas y en la defensa de los derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, designó esta fecha, el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué mejor invitada que Yanira Fonder para hablar de la fundación que preside y contribuye en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en el país a través de la concienciación de la problemática? Si tomamos en cuenta tu perfil, vemos a una mujer muy sensible, con formación en comunicación social, diplomados en violencia intrafamiliar, prevención del abuso infantil y manejo de conflicto. Además, escribe una columna llamada Promoviendo la Paz. ¿De dónde surge esta inquietud por estas problemáticas? Bien, pues me considero, soy una humilde promotora de paz. Y gracias a Papá Dios me
profesionales de nuestro país que me llenan de orgullo. Son ciudadanas comprometidas en que haya más justicia, haya más igualdad en nuestra nación, porque no podemos hablar de una nación en desarrollo cuando seguimos estando a nivel de Latinoamérica en la tercera posición como país con mayor tasa de feminicidio. Si bien es cierto que en este año hay una disminución con relación al año pasado, no menos cierto es que es una grave problemática social de derechos humanos y de salud pública que nos afecta. Entonces, nuestros inicios datan del año 2008, cuando, conociendo la maravillosa labor que se realiza en el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia, nos comenzaron a dar las primeras formaciones en materia de violencia intrafamiliar y de género. Y decidimos que el lado como más débil que tenía nuestra nación era el aspecto de la prevención. Cuando hablamos de prevención estamos hablando de educar. De educar a la nación, de que es un delito, de que como sociedad debemos rechazarlo y necesitamos seguir sensibilizando para que aprendan a reconocerlo y no lo normalicen, aprender también a desterrar muchos mitos que aún continúan vigentes y a ver la problemática como una problemática social, no como una problemática de orden privado como se estimaba en años anteriores. Luego de un año de formación de todo el equipo, pues decidimos constituirnos formalmente y en el año 2009 lanzamos nuestra entidad, porque tenemos que saber que desde la sociedad civil y desde todos los espacios en que nos encontremos hombres y mujeres, estamos llamados a aportar a la erradicación de este grave mal. Entonces, ¿cómo surge la Fundación Vida Sin Violencia? Desde el 2009 a raíz para apoyar esta problemática, como dices. Sí, trabajando en lo que es educativo. Son proyectos educativos que se dirigen en forma integral a estudiantes, a docentes, a las asociaciones de padres y de madres, pero también trabajamos con dirigentes barriales y bueno, y siempre, por ejemplo, en Librería Cuesta llevamos especialistas de la conducta que nos abordan sobre temas sensibles para seguir sensibilizando a la población en sentido general. Cuando desarrollaron o formaron Fundación Vida Sin Violencia, ¿quiénes estuvieron con ustedes en ese momento? Casi todo el equipo completo que se mantiene, sí, gracias a Dios. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la misión de la Fundación y cuáles son sus objetivos? Es la prevención de la violencia intrafamiliar y de género. Como te dije, seguimos trabajando proyectos destinados a sensibilizar y a concienciar a la población sobre este grave problema que es un delito, la violencia en sentido general. Cuando ustedes hacen estas charlas, cuando hablan sobre el tema, ¿quiénes son las personas que normalmente más acuden a su llamado? Normalmente las psicólogas de los mismos colegios son las que nos contactan. Ya. Depende de la población estudiantil a que vaya dirigido. Abordamos un sinnúmero de temas como noviazgo feliz, porque partimos de que las primeras señales de violencia se dan en el noviazgo. Hemos tenido casos de niñas, bueno, que van dominadas desde los 12 años en su forma de vestir, en su forma de actuar, siempre complaciendo al noviecito. Muchas veces pues les regalan hasta celulares para controlarle dónde están, con quién están, a qué hora llegan. Entonces ese es uno de los temas que mayormente trabajamos con los jóvenes. También trabajamos mucho manejo de conflicto, la prevención del bullying que tanto daño hace a nivel emocional del alumno o la alumna. Y porque hay algo que quiero hacer resaltar. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, muchas veces nos dicen, pero los hombres también reciben violencia. Sí. No lo negamos. Hay algunos hombres que reciben violencia, pero estadísticamente esa cantidad es ínfima comparada a la violencia que recibimos nosotras las mujeres. Ok, bueno. Entonces, cuando dicen que la Fundación ofrece capacitación,
y van enfocados, por ejemplo, van más a las escuelas porque vamos a decir, vamos a abordar el origen de la problemática, o van con docentes o van con los padres. ¿Cuáles Normalmente son de los tres grupos? iniciamos con los docentes, que son los modelos a seguir. Bien. Ahí abordamos temas como la disciplina positiva en el aula, manejo de conflicto, también la prevención del bullying. Y gracias a Dios hemos tenido una receptividad de parte de directores de centros educativos público y privado magnífica. Nos han abierto las puertas, hemos desarrollado proyectos hermosos. Uno fue en el Liceo José Francisco Peña Gómez, cuando nos iniciamos en el sector Los Girasoles, que era entonces uno de los más violentos a nivel del Distrito Nacional. Sí. También desarrollamos un proyecto hermoso de promoviendo la paz en mi escuela, en el Liceo Belisario Peguero, en esta capital. Duramos varios meses abordando a todos los estudiantes y al final pues hicimos una concentración general de ellos. Pero siempre primero a los docentes, luego a los estudiantes y posteriormente a los padres y las madres. Tenemos que recordar que los centros educativos son los segundos hogares Así de los es. estudiantes, donde pasan la mayor parte de las horas y donde vemos, tanto a nivel público como privado, una gran cantidad de violencia, sobre todo verbal. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes acuden a las escuelas, cuando acuden a estos lugares para, disculpe, a estos lugares para abordar las problemáticas presentadas, normalmente es porque la escuela ya está presentando una situación y les resulta, vamos a decir, ingobernable. Pues fíjate qué bueno que me hace la pregunta, porque casualmente, sí, casi en todos los centros educativos vemos mucha violencia verbal y en muchos casos física. Recientemente acudimos a un centro educativo que nos sorprendió incluso cómo nos recibió el portero del centro. ¿Sí? Y voy a hablar con claridad. Me refiero al Liceo Víctor Garrido Puello en esta capital. Se encontraba como muy turbado, nos dijo que la policía estaba presente en el centro y cuando preguntamos a la directora y al psicólogo que me había contactado, resulta que esa tarde se habían llevado a 6 estudiantes que estaban portando armas blancas dentro del liceo. Y nos dijeron que era resultado de que el día anterior hubo una trifulca a la salida y incluso hubo disparos. ¿Qué? Y incluso más grave, que los padres fueron a defender a sus hijos también armados. Entonces vemos el nivel de violencia que está imperando. Nosotros desde la Fundación, preocupadas inmensamente por toda la situación vivida, pues enviamos responsablemente una carta al ministro de Educación, planteándole todo lo vivido y pidiendo la intervención de ese ministerio, pero no recibimos respuesta alguna. Que no. No, hasta ahora no la hemos recibido. Ni el colegio tampoco de parte de ellos. El colegio enviando la supimos sí que comunicación. también se comunicó la situación. Y algo que nos llamó mucho la atención es que en la pared de la entrada del colegio habla de las cosas que no se deben entrar al colegio. Y habla de minis, habla de tatuaje, pero no habla de armas. Se supone que no debe haber, pero ¿Es algo lógico? es algo lógico, pero fíjate cómo ese día nos encontramos con esa situación. Entonces, eso me hace surgir la pregunta de... Perdón, Jacqueline, y lo que me preocupa es que es un caso que nosotros vivimos. ¿Cuántos casos pasarán sin que tal vez se conozca Exacto. públicamente? Bueno, se hacen virales en las redes después que ya todo la situación se ha dado y que está totalmente desbordada, como Sí. está sucediendo. Entonces, Y la impresión que cuando nos sale dio... de manera pública, cuando salen los periódicos, los medios de comunicación denunciando el caso, entonces sí toman medidas, pero de manera decente y formal ustedes hacen una carta solicitando la atención al caso y la escuela también o el colegio y sin respuesta entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar a que llegue a mayores.
Bueno, sí, es muy lamentable la situación y sí sabemos que la policía escolar es muy limitada para la cantidad de centros presentes, pero entiendo que el Ministerio de Educación debería estar más atento si recibe estas denuncias, pues más atento a esos centros Wow, que presentan tantos niveles de violencia. pero eso es preocupante. Normalmente después que ustedes han acudido a uno de estos centros y han hecho estas capacitaciones, estas formaciones que me has dicho que has durado varios tiempos, Sí. pues presentándose allá, ¿pueden visualizar los resultados? ¿Pueden medir la diferencia de antes y después? ¿Tienen una estadística? Estadística, porque trabajar en Cuando hablo de violencia, sí. estadística es si- Cuando trabajamos en violencia, trabajamos a largo plazo. Ya. Pero sí tenemos los testimonios de las mismas directoras de los centros educativos de cómo ha mejorado la conducta de los estudiantes. Ok, pero eso es importante entonces, tenemos un resultado. De hecho, estamos trabajando ya hace unos meses con la escuela Malaquía Gil en el sector El Claret. Hemos hecho una labor muy bonita porque cuenta con una directora muy comprometida en el tema y tenemos ahora una segunda evaluación de los docentes. Son talleres que nos asiste la psicóloga Dayana Fernández, muy buena, y son talleres muy reflexivos, porque a veces el mismo docente está cargado de conductas Sí, violencia sí, y sí. no los reconoce. Sí. Y hemos tenido una vivencia en estos talleres muy hermosa, de incluso reconciliarse entre profesores que Eso. tenían problemas a nivel laboral y ha sido de verdad que ese aspecto nos llena de satisfacción. Qué bueno. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos. Gracias. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual para estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Mujer Productiva Radio y a través de másradiord.net y TuneIn para sus celulares. La Fundación Vida Sin Violencia realizó el lanzamiento hace ya un tiempecito a nivel del Caribe y Latinoamérica ya de la tercera edición de este libro, Hombres Nuevos. Ustedes realizaron este evento aquí, realmente es sobre el autor, antropólogo Rixar Bassetti. Es un especialista en género y masculinidades de España. El autor en este libro, Hombres Nuevos, educa a una nueva convivencia hacia una paternidad que transforma y que nos dimensiona como un nuevo ser social. ¿Cuál es tu opinión sobre este libro? Bien, primero te digo que fue un invitado a nuestro desayuno por la paz y vino a hablar sobre la paternidad positiva, un término que él ha acuñado y es un profesional muy comprometido. En este libro, que es un libro reflexivo, él habla cómo los hombres deben reconocer los privilegios que gozan en esta era del feminismo, como él le llama. Entonces, motiva y exhorta a la población masculina a brindar más cuidados en el hogar, a ser cuidadoso con la pareja, con los hijos e hijas
y pone de manifiesto de cómo un hombre no pierde su masculinidad porque brinde más cuidado y más respeto a su compañera y familia. Es un libro interesantísimo, como te dije, es un profesional muy comprometido a nivel tanto de Europa como de Latinoamérica. El libro ya va por su 4ª edición. Excelente. Lo pueden adquirir en Librería Cuesta y para nosotros fue un inmenso placer tenerlo en el país. Habla este libro de que este libro es como una psicoeducación de prevención, consulta y de reflexión emocional. Así mismo es. Eso es lo que nos dice el libro. Sí. Entonces lo podríamos adquirir en Cuesta. En Librería Cuesta está el libro disponible. Excelente, me parece muy bien. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el 1993 la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió esta problemática como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Cuando hablamos de basado en el género, vamos a referirnos, porque ahorita estuvimos hablando de la parte del hombre y de la mujer, aunque el hombre hay menos situación de abuso, sí, estadísticamente es muy ínfima. Pero vamos a hablar, cuando hablamos de género, abordar a los dos. Uh-huh. Entonces, esto incluye también las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La Fundación Vida Sin Violencia ofrece asistencia a mujeres bajo estas condiciones de violencia. Hablo de mujeres, sí, específicamente aquí con ustedes. Bien, nuestra labor es eminentemente educativa. Ya. Como te dije, crear conciencia, sensibilización, para que aprendan a reconocerse y a buscar ayuda. Si hay algo que como mujer debemos tener claro es que la violencia se alimenta cuando se calla. Callarla alimenta la violencia. Entonces, siempre debe buscar una persona que se considere víctima porque su pareja vive menospreciándola, como bien dices, tanto a nivel privado como público, y esta persona se encuentra en un estado de ansiedad, un estado de vergüenza, normalmente la mantiene aislada. Si se ven esas condiciones, reconocerse como tal y buscar una red de apoyo y buscar denunciar a las autoridades para recibir ayuda. Hay líneas de auxilios especiales que tiene tanto el Ministerio Público como el Ministerio de la Mujer. No sé si puedo decirlo. Sí, claro que sí. El Ministerio Público cuenta con Línea Vida, que tiene el número 809-200-1202. El Ministerio de la Mujer cuenta ahora con una línea que se marca *212 y también reciben asistencia psicológica y legal. También está la línea de emergencia, el 911, Así es. que es otra línea de auxilio. Son líneas de 24 horas, gratuitas, pero hay que buscar ayuda. Dice el Procurador General de la República que de los 80 y pico de casos que solamente llevamos este año, la mayor parte no han denunciado a las autoridades. ¿Pero a qué se debe esto, Yanira? Porque ahí es que está, siempre se pide esto, denúncialo, habla, no te quedes callada, pero ¿no será que sí se denuncia pero no se toman acciones? Bueno, vamos por parte. Muchas no denuncian por el miedo, porque el miedo las paraliza. Exacto. Y denunciar es un riesgo. Yo le digo que es una licencia para recibir, un asesinato, para ser una víctima más y pertenecer a las estadísticas de feminicidios. Otras consideran que tal vez no van a recibir la ayuda que ameritan, por eso no lo hacen. Y por suerte, dice el procurador que se está llevando a cabalidad, porque antes muchas recibían la orden de detención. Sí, y la tenía ella misma presentárselo. No, el procurador dice que dio la orden de que eso no se puede llevar a cabo, pero eso era una realidad antes. Sí. Ahora hay que reconocer que unos cuantos casos
de que ya han puesto la denuncia y tienen orden de protección, también han sido asesinadas. Dice el procurador que ya él ha sancionado a 6 fiscales que tienen que ver con negligencia en su accionar, sí, en estos tipos de casos. ¿Cuáles son esas sanciones, si se podría saber? Porque después que hay una muerte, para mí tú eres cómplice de asesinato. Sí. Para mí eso es una sanción. O sea, ¿cómo te van a catalogar? ¿Hiciste un mal trabajo? ¿Te van a cancelar Bien. de tu empleo? Ya ¿No eso vas lo a maneja el recibir Ministerio tanto sueldo? Público. Sí, pero que eso es lo que tiene. Pero es importante que haya una importante. sanción porque es una vida. Exactamente. Jacqueline, y estamos hablando que en las estadísticas la mayor parte de las mujeres asesinadas son de 14 a 35 años. Wow. Mujeres en edades productivas, mujeres con proyectos de vida, con ilusiones, o sea, y son asesinadas, y la mayor parte de esas son asesinadas en sus propios hogares, donde se supone que deberían ser Estar protegidas. totalmente protegidas. Entonces, no estamos hablando, o sea, estamos hablando ahora de la persona que murió, pero ¿y los hijos que dejó? Bueno, no hay una estadística oficial sobre la cantidad de huérfanos de feminicidios. Eso lo marca de por vida. Recientemente la ministra de la Mujer decía que 300 y pico de niños y niñas están siendo atendidos. Sí, el día pasado hicimos la publicación en prensa de que están en casas de acogida y que le están dando inclusive asistencia psicológica, de salud y eso. Pero aún así, yo digo que no es suficiente, al menos estamos avanzando, gracias a Dios, y no se queda como en el olvido, porque nada más se habla de las estadísticas de la mujer que acaba de morir, pero esos niños que son menores de edad, que son pequeños y todo, que sencillamente entonces vienen se lo dan a la abuela, a una tía, algo, pero entonces porque en muchos casos tienen que distribuirlo entre la familia porque no pueden con los recursos económicos seguir ayudándole. ¿Cuál ayuda ellos van a recibir para esas situaciones? Porque lo necesitan, o sea, el caso se ha agudizado todavía más. Si antes tenían una situación económica tal vez precaria, ahora se endurece todavía más el caso. Y también hay que hablar de las estadísticas de las que no llegan a morir, pero sí son sumamente heridas con armas blancas por sus parejas o exparejas, que también se ven graves en los hospitales. Entonces, es una situación muy difícil. Cuando estamos hablando de esto, ¿cómo ustedes... ¿Cómo piensa Fundación Vida Sin Violencia que se está abordando ese tema en el país? Bueno, necesitamos, lo primero es seguir educando en igualdad a niños y a niñas desde la infancia. Y necesitamos seguir educando en valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de respeto, hablamos de empatía, de ponernos en el lugar de los otros, hablamos de solidaridad. Entonces, cuando hay valores, fomentamos cultura de paz. Porque violencia genera violencia y es algo que constantemente lo vivimos diciendo en nuestros talleres. Muchas veces como madres y padres, cuando viene ese niño o esa niña golpeado del colegio, lo que les decimos es, dale para que vean que tú eres más fuerte. Entonces estamos incentivando a la violencia. Tenemos que ser promotores de paz, promotores del diálogo, de ese respeto que debe primar en todas las relaciones. Excelente. Bueno, yo entiendo que sí, que debemos de tomar un poquito más de conciencia. Pero también a nivel de Estado necesitamos que el Estado dedique mayores recursos económicos. ¿Por qué? Porque todavía faltan más unidades de atención para que haya más acceso a la justicia de parte de la víctima. Se han ido creando nuevas unidades, pero el país no cuenta a nivel nacional con el total deseado. También se necesitan campañas de sensibilización permanente, no solamente por el Día Internacional de la Mujer o el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que estamos hablando de marzo y noviembre, no, son campañas permanentes. Y en eso los medios de comunicación juegan un rol primordial, porque ¿cuánta cantidad de población ve novelas? Entonces podrían pasarse cintillos que hagan reflexionar sobre esa conducta
violentas que tenemos y esa promoción de paz que necesitamos. Yo entiendo que sí, y cada vez que hacen una publicación en prensa de un feminicidio, como yo veo, ¿por qué no ponen, terminando la noticia, la información de, para casos de ayuda o asistencia, los números de socorro? Que en otros de ayuda, países de es asistencia? obligatorio ponerlo. Es obligatorio, es que debemos de tener, señores, antes se hacía como las promociones educativas por obligación Sí. en los medios de comunicación. Entonces, así como tenemos que poner el himno nacional al mediodía, yo entiendo que tenemos que poner también promociones de conciencia, de valores, de moral y cívica, hasta, señores, hasta enseñar nuestra Constitución de cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes como ciudadanos. Claro que pero sí. concientizar a un pueblo que va creciendo, y yo digo, y a veces yo veo República Dominicana, como vamos desarrollándonos, estamos creciendo de manera económica, nos estamos desarrollando como nación, pero como que no han dejado a nuestro libre albedrío, como que no hay realmente un desarrollo consciente de qué población tú quieres para lo que estamos desarrollando. Uh-huh. Y yo digo que mientras haya violencia tan alta contra las mujeres, no podemos hablar de un desarrollo como nación. No podemos hablar. Es una problemática en la que todos y todas estamos llamados a intervenir y a aportar. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro que sí. Gracias, nos vamos a una pausa y volvemos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, por igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Adicionar algo a tu comentario anterior. Bien, también que necesitamos recursos económicos para seguir multiplicando, por ejemplo, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, que es un centro modelo con que contamos más de 10 años hace. Y, ¿cuántos de esos hay? Bueno, el procurador anunció que hay 2 más ya en proyecto para inaugurarse, pero figúrate. ¿Cuántos son? 3. 3, como 3. Bueno, tengo entendido que 2, pero más 2 más, pero necesitaríamos mucho, porque de nada. Casas de asistencia, yo entiendo que deben de haber esos centros también. Por años hemos trabajado mucho con las mujeres, que somos las víctimas en esta problemática, pero se necesita integrar a los hombres a ella. Y en eso la Fundación también, gracias a la ayuda de Luis Vergés, ese psicólogo, que de hecho es el director de este Centro de Intervención Conductual para Hombres, pues siempre damos charlas para seguir construyendo esta masculinidad positiva que respete a las mujeres. Qué bueno. Normalmente, ¿cuántas personas acuden a este tipo de centro? ¿Cuántos hombres normalmente? No, eso ya lo maneja el Ministerio Público, porque van allí no porque quieren, van allí obligados a recibir terapias con un personal especializado. Ok, o sea que cuando le envían, por ejemplo, esta notificación, normalmente tienen ya que asistir a obligados, estos lugares para recibir atención y conciencia. Y en investigaciones que ellos han hecho, pues
dicen que el nivel de reincidencia es muy mínimo. O sea que son excelente. efectivos el programa qué bueno. que llevan a cabo, por eso es que merece multiplicarse. Pero para multiplicarse se necesitan recursos económicos. Exacto. Bueno, tú llevas de casada más de 30 años. 31, gracias a 31, Dios. Ay, qué bueno. Con uno de los hombres públicos más importantes y relevantes de nuestro país, el doctor José Manuel Hernández Peguero. Es procurador fiscal del Distrito Nacional y juez titular del Tribunal Superior Electoral. Ex juez. Ex juez, ok. ¿Cuál podrías decir que ha sido la clave de tu matrimonio cuando estamos hablando de todo esto? Bueno, primero papá Dios, Amén. yo digo que es el capitán de nuestra unión. Eso número uno. Y luego está ese respeto que debe primar, ese diálogo. Nosotros conversamos mucho, mucho, mucho. Y nada, sacamos tiempo para nosotros. Ya nuestros hijos son grandes, 2 ya no están en la casa, pero debe mantenerse esa química, esa complicidad en la pareja, donde hay un respeto hacia el espacio de cada quien. Y nada, es como un proyecto de vida donde cada día pues hacemos el esfuerzo ambos, porque no puede ser de uno solo, para mantener nuestro matrimonio. Excelente. ¿Y cómo ha sido la crianza del hogar? ¿Cómo es un fin de semana de ustedes? Fin de semana familiar. Bueno, varía, ¿Sí? pero ¿qué te digo? Tenemos 3 hijos. Ajá. Normalmente siempre salimos a cenar nosotros 2, pero tenemos días de cenar en familia con los hijos agregados. Ok. Y de verdad que la pasamos muy bien. Siempre mucho diálogo. Mucho diálogo, eso es lo más importante. Claro que sí. Realmente dentro de lo que es la relación. Entonces, ¿qué tú le podrías decir a esta familia, a la familia de República Dominicana que necesita realmente como darse una dosis de amor, de compañerismo, de atención? ¿Qué tú le sugerirías? Porque déjame decirte, una de las cosas que más me sorprendió también, que muchas veces las personas abren los centros así como has hecho de Fundación Vida Sin Violencia, porque ha pasado por traumas. No es que la vida tuya no, me imagino que no todo es color de rosa, han tenido sus situaciones y todo el caso, pero el amor que les ha rodeado y de la manera como has llevado tu matrimonio, tu familia, todo esto, pues me imagino que te impulsa a seguir luchando porque se puede. Claro que sí. Bueno, en mi caso he sido muy bendecida. No hay matrimonio perfecto, pero nosotros tenemos como un tips. Ya. Cuando uno está incómodo con el otro, pues decimos, para pelear se necesitan 2. Entonces el otro, si no está en actitud de pelear, pues no hay. Okay. No hay porque, como te digo, los conflictos siempre va a haber, Sí. pero lo que hay que saberlo manejar. Ya. Manejar, y eso lo exhorto a la población. No hay que llegar al extremo de la ira. Ya. Si por X circunstancia, por la pareja no te sientes a gusto, pues distantes de ese momento, ponte a oír música, toma un buen libro para leer. O sea, esos momentos hay que vivirse renovando, utilizando herramientas para no llegar a la explosión. No es necesario. Cuando hay un diálogo permanente y un respeto, yo creo que todo va fluyendo en la familia. Y yo siempre comparo la familia con los deditos de las manos. Son diferentes, entonces hay que respetarse, porque ningún hijo es igual al otro, ninguno. Y así la pareja, aunque coinciden en muchas cosas, también tiene su diferencia. Y de lo que se trata es de respetarse siempre. Ok. Lo que has encontrado en las escuelas cuando ves a estos jóvenes con esta problemática, ¿qué le dices tú a nuestros jóvenes de hoy? Bien, miren, me hemos encontrado casos de verdad que me parten el alma. Yo recuerdo una niña en Los Girasoles que nos decía cómo su papá no le escuchaba para nada y le vivía dando con mangueras. Mientras que al varón, que ella decía que muchas veces le mentía, sí le escuchaba. Eso es una actitud machista de parte de ese padre. Recuerdo que intentamos comunicarnos, pero él nunca acudió para abordarle sobre esta problemática. Y así encontramos niñas
que vivimos diciendo de cómo la palabra tiene tanto poder. En nuestra charla, niñas de 11 años nos han manifestado que su mamá le dice que no sirve para nada. Ay, Padre Santo. Entonces, tenemos que saber cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia los demás, sin importar la circunstancia, porque hay palabras que marcan la vida de una persona. Y yo digo, cuando lo hace una madre o un padre, el trauma que deja en ese niño, porque es el ser con más valor, porque es el que te da la vida. Entonces, como padre y como madre debemos reflexionarnos cómo nos estamos comunicando a nivel familiar. Empezar por la casa. Y yo siempre cito la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que le decía, madre, ¿cómo podemos fomentar la paz en el mundo? Y ella decía, vete a casa y ama a tu familia. Porque no podemos hablar de amar a los demás cuando no amamos a nuestros seres queridos. Empezamos desde dentro. Claro que sí, pero así como te digo eso, te digo que insisto mucho con las jóvenes. Por ejemplo, hay que desterrar de que buscamos nuestra media naranja, porque somos naranja completas. Somos seres únicos y especiales, sin importar que tengas 11 años o que tengas 50 y pico de años, 80 y pico de años. Somos seres únicos y especiales. Entonces no podemos vivir la vida pensando de que la pareja es que me va a complementar. Tenemos que buscar esa felicidad y ese reconocimiento de lo que valemos dentro de nuestro interior, porque en la forma en que como mujer logramos valorarnos, así vamos a lograr que el otro o las demás personas nos valoren. Excelente. Muchísimas gracias por esta reflexión. Gracias a Yanira Fonder de Hernández, presidente de la Fundación Vida Sin Violencia, por acompañarnos, y esperamos que todo lo que estuvieron hoy conectados pues lo hayan disfrutado y hayan aprendido también como nosotros en esta tarde. Gracias por estar cada viernes de 3 a 4 de la tarde en Mujer Productiva Radio, un espacio que inspira a crecer. Saben que este programa estará disponible en nuestro fanpage Mujer Productiva Radio, y esta tarde junto a ustedes, Jacqueline Zorrilla. Señores, disfruten todos de un muy buen fin de semana. Gracias, Yanira, por estar nuevamente con nosotros. Muy amable. La gratitud es nuestra. Gracias.